¿Cómo puede el hombre ser justicia ante Dios? Porque el que murió está justificado del pecado. Romanos 6.7. No existe justificación para el hombre delante de Dios, sin que pase por la muerte y resurrección en Cristo Jesús. La justificación por las obras, defendida por muchos, es una doctrina antibíblica que lamentablemente mantiene a muchas personas en el error. Piensa por un instante y reflexiona. Si hubiera la mínima posibilidad de ser justificados mediante obras, ¿qué razón habría entonces para que Jesús muriera en una cruz? Bastaría con que cumpliéramos las ordenanzas de Dios y listo, estaríamos salvos. Sabemos, por las Escrituras, que es imposible que el hombre sea salvo por buen comportamiento. Pero, suponiendo que existiera esa posibilidad, ciertamente el apóstol Pablo sería el principal candidato para tal conquista. Habiendo vivido como un judío religioso, su conducta era intachable y su obediencia a la ley inquestionable. Sin embargo, a pesar de esa actuación moral, vemos al apóstol afirmando categóricamente que consideraba todo aquel desempeño como basura para ganar a Cristo y ser hallado en el Filipenses 3:4-9. Con propiedad dice así: sabiendo, sin embargo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que fuéramos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas 2:16. La Biblia es la Biblia, nunca engañó y nunca engañará a nadie. Este grupo de personas que tiene sangre judaizante corriendo por sus venas, y que pretende entrar en el reino de Dios mediante las obras de justicia, siempre será opositor de la justificación por la gracia mediante la fe en la obra de Cristo. Sin embargo, aquellos que han sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para la salvación, entenderán que solo fueron justificados mediante la obra que Cristo realizó en favor de ellos en la cruz del Calvario, puesto que nadie será justificado delante de Él por las obras de la ley, ya que por medio de la ley viene el pleno conocimiento del pecado. Romanos 3:20. El propósito primario de la ley de Dios para el hombre no es que éste la obedezca con el fin de ser salvo, más bien es demostrar hombre que es absolutamente incapaz de cumplirla. No tiene la naturaleza para hacerlo. La ley desempeña un papel similar al de una radiografía, que puede mostrar la fractura y señalar que algo está mal, pero nada puede hacer para restaurar el hueso roto. De manera similar, la ley muestra que somos injustos, pero no proporciona nuestra justificación. La reparación de aquello que estaba roto tendría que venir de fuera. Por eso, Dios envió a su Hijo a este mundo, para salvar a los que creen mediante la locura de la predicación. Como observamos en nuestro texto base, la justificación del pecador ocurre mediante su muerte. Sin embargo, ¿a qué tipo de muerte se refiere Pablo? Se trata de la muerte de la naturaleza de pecado con la que todos nacemos. La Biblia tiene diversos nombres para esta. El yo, Gálatas, las 2:20. El viejo hombre, Romanos 6:6. La naturaleza carnal, Gálatas las 5:24. La iniquidad, Isaías 53:6, etc. Lo que lleva a una persona a la condenación no son sus pecados en sí mismos, sino la naturaleza pecaminosa que produce los pecados. Esa es la raíz del problema. En otras palabras, el problema del hombre con relación a la justicia de Dios no es tanto lo que hace o deja de hacer, sino lo que es en su esencia. El propósito de Dios en el Evangelio es justificarnos mediante la obra de su Hijo, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitó por causa de nuestra justificación. Romanos 4:25. Cristo fue crucificado por causa de nuestras transgresiones e iniquidades, y fue resucitado por el Padre para que pudiéramos andar en novedad de vida. Dios entregó voluntariamente a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Como había predicho el profeta Isaías, el Señor Dios Padre hizo caer sobre el Dios Hijo la iniquidad de todos nosotros. Al Señor le plació quebrantarlo. Isaías 53. Hombres muy perversos fueron aquellos que crucificaron al Señor Jesús. Sin embargo, al hacer esto, solo estaban siendo instrumentos de Dios
para cumplir sus propósitos soberanos. Esto es lo que Pedro afirmó en su sermón en Pentecostés: a este Jesús, entregado por el determinado designio y presciencia de Dios. Vosotros lo matasteis, crucificándolo por manos de inicuos. Hechos 2:23. ¿Son culpables los hombres que crucificaron a Jesús por lo que hicieron? Sí, y responderán por ello en el día del juicio, pues el hombre es responsable de todos sus actos. Sin embargo, por encima de la voluntad perversa de esos hombres, estaba el propósito soberano, redentivo y lleno de gracia de Dios. Está claro, por tanto, que fue el Padre quien envió al Hijo para morir en la cruz, con el propósito de salvarnos. Pero también queda claro en las Escrituras que el propio Hijo no fue sorprendido por la cruz. Al contrario, habiendo establecido en la eternidad el propósito de salvarnos, Él, voluntariamente, renunciando a su gloria en los cielos, descendió a este mundo con un objetivo muy específico, a la cruz. Y sucedió que, al cumplirse los días en que debía ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Nuestro Salvador estaba determinado a ir a Jerusalén para llevar sobre sí nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa, de modo que, muertos al pecado, pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Alabado sea para siempre nuestro Redentor. Todos aquellos que han sido justificados por la obra de Cristo pueden estar seguros de que también serán santificados y glorificados, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y lo más glorioso de todo esto es que todo este proceso es patrocinado exclusivamente por la gracia de Dios en cualquier salvación que requiera participación humana para consumarse, es decir, obras. No es la salvación ofrecida por Dios en el Evangelio, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:8-10. La afirmación de Pablo que acabamos de leer es bastante clara y autoexplicativa, pero, considerando la importancia del asunto, el apóstol repite esta doctrina en otros pasajes, como en el capítulo 3 de la epístola a los Romanos: han siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 3:24. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Ciertamente, uno de los efectos más nocivos del pecado es que ha convertido al hombre en un ser orgulloso y meritocrático. Por eso, la predicación genuina del Evangelio, es decir, la salvación por gracia, siempre ofende al orgullo humano, ya que el hombre caído no acepta el hecho de que es incapaz de salvarse. En este sentido, para evitar incomodidad en sus oyentes, muchos predicadores anuncian un evangelio adulterado, dando al hombre participación en su salvación mediante obras de justicia. Sin embargo, aunque este tipo de predicación sea más aceptable para los oídos de un pecador, no tiene ningún efecto para su salvación. Y son muchos los que, lamentablemente, se mantienen en el error por escuchar este falso evangelio, y como consecuencia, caminan hacia la perdición. Por lo tanto, quiero exhortarte, en el nombre de Jesús, deja de intentar conquistar el reino de Dios mediante lo que haces o dejas de hacer. Recibe gratuitamente la justificación y redención que hay en Cristo Jesús. Arrepiéntete de lo que eres, cree en el Evangelio y recibe la salvación por la gracia de Dios. La salvación es gratuita para todos los que creen. Pero recuerda, tuvo un altísimo costo para aquel que la ofreció, sabiendo que no fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 Pedro 1:18-19. La verdadera justificación solo ocurre mediante la muerte del pecador en el cuerpo de Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por sus heridas fuisteis sanados. En 1 Pedro 2:24. Gloria a Dios, quien envió a su amado Hijo a este mundo para que nosotros, los que creemos,
podamos disfrutar de tan grande salvación. Nuestra oración es que el Espíritu Santo revele a cada uno de nosotros esta tan importante verdad. Amén.